O la estrategia del profesor entonces para recuperar la atención del alumno dijimos que era en este terreno. Y entonces, ¿eso qué es? Ese es un trabajo del ser en la parte interior de la persona. Entonces, cuando se le da a la persona una educación del ser, no quiere decir que se va a desconocer la parte externa. No, no quiere decir eso, ¿sí? O sea, que además de rendir en la institución educativa, o sea, ganando las pruebas del IFES, ganando las pruebas PISA, todo eso, además de esa tarea, la relación es muy importante. Porque la educación en la relación está fallando con el bullying, con los conflictos de los jóvenes, con toda esta violencia que hay y que los jóvenes son protagonistas. O sea, la educación ha fallado en las relaciones. ¿Y qué tipo de relaciones se necesita volver a trabajar? La relación con uno mismo es importante. ¿Cómo así que con uno mismo? Sí, es la relación de cómo pienso, cómo siento, cómo me siento, cómo me valoro, qué valores tengo, etcétera, etcétera, etcétera. Esa relación es la primera que se tiene que cultivarse y muchas veces es la que no se tiene. Uno tiene que enseñarle al estudiante que él se puede mejorar a sí mismo. Eso es este tipo de educación que la damos en el curso que damos. Es muy importante, sabiduría para una vida próspera y feliz. Luego, cuando ya él tiene esa relación sana y muy fortalecida, entonces ahora sí se puede relacionar con el prójimo. Y entonces uno ve que es una persona muy, muy querida, muy jovial, uno dice, wow, interesante. Y luego ahora sí cuidar el entorno. Miren cómo tenemos el entorno. Los ríos, cómo los tenemos. Porque la educación, las relaciones no las cultivó. Porque estaba dedicado acá a las tareas y a las notas y no las cultivó. Y entonces acá enseñan a uno saber y que saber ser, saber hacer, saber... No, es el ser. Diferente, es conciencia. Y entonces en el entorno lo tiene que cuidar. Miren lo que estamos ahora en el país, tenemos un presidente que él ya vio que si no se hace nada ahora, vamos a la extinción. O sea, inventamos cosas para extinguirnos. Eso no tiene lógica, no tiene tendencia. En estos momentos los peces están comiendo plástico en el mar porque lo hemos contaminado. Y no nos damos cuenta porque la mirada es muy pequeña. El joven tiene que darse cuenta y es desde la educación, en la educación y desde la base, que él tiene que entender y cogerle amor a todas esas dinámicas. Y obviamente la relación con Dios. Dios tiene el sartén por el mango. Uno madura en la vida cuando se da cuenta que Dios es el que rige todo esto, punto. ¿Sí? Ya lo otro es A, B, C, pues es lógica, pero Dios es el que rige todo esto y tiene el sartén por el mango. Lo inventó, lo creó y lo maneja. Así de sencillo. Muy bien, entonces lo otro que vamos a ver es esta relación que ya le dimos la solución, es el factor atención y la estrategia que tiene que hacer el profesor para poder reconquistar la atención del alumno de tal forma que otra vez haya amor en el aula de clase. Ya lo entendimos muy bien con el punto anterior, ¿sí? El punto que inclusive más le gastamos tiempecito, pero para que quede muy claro y porque es la esencia de la charla. Ahora su entorno, ¿qué tiene que hacer para fortalecer ese tipo de educación? Entonces todos deben de participar en esa reconquista, un término nuevo, ¿no? Reconquista de la educación para conseguir la armonía y la relación entre alumno y profesor. Entonces, miremos cada una de estas esferas, miremos los profesores, cómo tienen que cambiar, todos se tienen que transformar, porque como venimos en el hilo conductor de la charla, venimos comentando que esa relación ya se transformó, hay una época diferente, primero que todo, luego eso causa que se creen transformaciones, especialmente en el factor clave que es la atención, y con eso todos los actores tienen que transformarse para fortalecer y mantener esa nueva relación, ¿sí?, con el factor atención, para que haya armonía en el aula de clase entre los alumnos y los profesores. Entonces empecemos a hablar rápidamente de cada una de ellas para que ahí ya finalicemos con unas conclusiones, recomendaciones y podamos concluir. Entonces empecemos con la primera relación, la relación de los profesores. Entonces este esquemita nos va a ayudar como para irnos guiando en cada una de las relaciones, ¿sí?, las metas que se quiere conseguir, que además de rendir, ¿sí?, en la tarea, seamos mucho mejores, excelentes en las relaciones, ¿sí? Entonces, esa es la meta, digamos, de la educación en el adulto, que a hoy por hoy es la que debe conseguir el sistema educativo. ¿Y con qué fin? La armonía entre el alumno y el profesor. Y ya sabemos que la armonía entre el alumno y el profesor se consigue con la reconquista de la atención. Entonces, empecemos con los profesores y vamos bajando en cada uno de los entes y que esos entes son los apoyadores de estas metas que se quieren conseguir. Entonces, empecemos con los profesores. ¿Cómo debe cambiar el profesor en este nuevo marco que estamos planteando y que estamos proponiendo? El profesor para la educación del ser debe cambiar, debe ser un profesor que esté diseñado o capacitado para trabajar el ser en la persona, ¿sí? Y
qué debe hacer entonces el profesor? En este marco, Internet para él es una competencia, porque la atención, como dijimos anteriormente, es que si me le prestan atención a mi contenido, él se siente feliz. El profesor supone que el alumno va vacío. Entonces, ¿el profesor qué pasa? Como él cree que el dueño del contenido, cree que el alumno va vacío para llenarlo. Y ya lo comprobamos, ya lo argumentamos, el alumno hay que sacarle esa información. Porque primero, en memoria ve una cantidad de cosas que investiga a deshoras fuera del sistema educativo. Y segundo, tiene la maquinita a un clic para él conseguir lo que quiere. Muy bien. Entonces, el profesor tiene que cambiar la mirada, tiene que cambiar las gafas. ¿Cómo tiene que cambiar? Él tiene que pasar de administrador de contenido a líder del proceso educativo en el aula, como me pasó a mí en el ejemplo. Y su entorno, no solamente del aula, sino del entorno, porque él tiene que conectar el entorno para que el alumno aprenda a aplicar el conocimiento y que solamente no le den conocimiento y se quede con ese conocimiento ahí en memoria. En el curso de nosotros, una de las cosas que hacemos en el curso que es muy valiosa en Sabiduría para una vida próspera y feliz, una de las cosas que hacemos es que el estudiante apenas no se quede con el contenido, sino que aplique el contenido, pero además de aplicar el contenido, que ese contenido sea útil, ¿sí? Y además de que sea útil, que ese contenido la otra persona le vea valor. Porque ahora usted tiene que estudiar para generarle valor a la sociedad. Y el sistema educativo clásico nos deja con el contenido. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. El profesor debe liderar el proceso educativo en el aula y su contenido, ¿sí? Incluyendo la administración del contenido. O sea, esto no es ajeno, claro, él va a dar el contenido. Pero además del contenido, él tiene que liderar el proceso, donde ya el alumno ya no es en una sola vía que él da contenido, sino que él aprende el alumno. O sea, que tiene que cambiar a ser empático con él. Mire que son cambios totalmente diferentes de paradigmas. Él tiene que ser líder, o sea, el alumno está confundido y orientarlo para que sí, vaya por el buen sí, que él no se desvíe, que él consiga la información, que él se sienta apoyado, una cantidad de cosas, que él sea protagonista, que sea autónomo, que él vaya también cumpliendo sus sueños, los talentos, los vaya desplegando, vaya distinguiendo sus capacidades, vaya siendo consciente de cómo piensa, su aprendizaje y así sucesivamente. Eso es muy poderoso, ¿sí? El alumno queda en otro nivel. Entonces, el alumno no va al salón de clase para que lo llenen, sino que para que se construya el constructivismo, se construye el saber. Y entonces eso compromete al alumno y mantiene el compromiso por la clase y la valora y la ama. Y se entretiene y se queda en el salón de clases, ¿sí? Cambia la relación totalmente. De esta forma se conseguirá ser más valorados. Es la forma, en este terreno, el profesor debe decir, ay, sí me aman, sí me quieren los alumnos. Claro que sí, porque él cambia. Si él no cambia, no pasa nada. Porque ya el marco aula, alumno, profesor, cambió. Pero entonces tiene que hacer la transformación. Entonces, en este marco, ya Internet, ¿qué es? Una cooperación. Como lo dijimos, acá una competencia, acá una cooperación. Básicamente ese es como el marco del profesor. Ya hay que sentarse, es a diseñar los procesos y las tareas para que ya el profesor las pueda aprender y pueda hacer la transición y el cambio, ¿sí? Muy bien. Sigamos entonces. ¿Qué sigue? Bueno, el contenido. El contenido, nosotros tenemos acá en CELIDE experiencia del curso Sabiduría para una vida próspera y feliz, ¿sí? Entonces, una programación para la educación del ser. El profesor tiene que hacerse esa herramienta, tiene que diseñar una pedagogía para el ser. Acá en CELIDES diseñamos esta con unos resultados validada y con unos resultados excelentes, ¿sí? En uno de los colegios, cuando lo validamos, ¿sí? Fue una innovación acá de Centro CELIDES, y cuando lo validamos, automáticamente la rectora me llama, ingeniero, lo logró. Yo que logré un domingo, imagínense. Por la mañana, me acuerdo la hora 10 de la mañana, y me llama la rectora a decirme, ingeniero, lo logró. Y yo, ¿qué pasó? Las chicas que usted preparó en menos de un mes, es otra innovación que lo hace muy rápido, las chicas aumentaron el promedio de la media de todo el colegio. O sea, la media de todo el colegio es esta, y las chicas que se le hizo el curso en un mes estaban por arriba de la media. Y eso fue comprobado. Yo dije, sí, tengo que ir a mirar y a comprobar. Me fui allá, pedí los datos y dije, wow, no puedo creer. Ya tenemos una bendición. Entonces ya tenemos este programa que vamos a ver si hacemos un programa para podérselos mostrar a todos ustedes, que puedan disfrutar y puedan aprovecharlo y puedan hacer lo que es muy poderoso para sus jóvenes y para los líderes que queremos, porque esto va enfocado a los líderes que se encarguen de ser útiles y generen valor a la sociedad. Entonces, ¿en qué consiste básicamente? Tiene una metodología para que
para que el estudiante conozca su poder del cerebro y del corazón y cómo procesar la información, tenga la capacidad de procesar la información rápidamente y poder hacer su diagnóstico de una situación y poder darle solución, ¿sí? Crear soluciones, innovar y todo, es muy poderoso esa parte. Tiene un proceso para aumentar la velocidad lectora, que el estudiante lea más rápido, comprenda más rápido, ¿sí? y todo. Y cómo, y esto es fundamental, yo creo que lo mencioné anteriormente, pero es fundamental que él interprete, comprenda, entienda, aprenda con confianza y cómo expresarlo. Es fundamental que él diga, estoy interpretando y sea consciente de esa interpretación. Estoy comprendiendo y estoy entendiendo este libro y sea consciente que es entender. Aprendí esto y me siento confiado de que lo aprendí, o sea que cuando voy al examen no voy con miedo. ¿Y cómo lo expreso? Porque el sistema educativo clásico se concentró mucho, la lingüística se compone del plano de contenido y del plano de expresión. El plano del contenido nos dieron mucho contenido, pero no nos enseñaron a expresarse. Entonces hay mucha gente que tiene mucho contenido, tiene mucho por decir y por comunicar, pero no lo comunica porque el plano del contenido no se lo expresaron. Entonces se queda como la sociedad de los poetas muertos. O sea, con mucha información, con mucho contenido, con muchas cosas que quiere hacer y comunicar, pero no puede porque ese plano de la expresión no se lo trabajaron de niño y de joven, ¿sí? Entonces, todo eso lo tiene este curso Sabiduría para una vida próspera y feliz. Y por último, cómo establecer relaciones basadas en los principios y los valores universales y cómo los jóvenes son altamente efectivos, cómo son eficientes en su proceso de estudio, cómo son eficientes en sus tareas, en sus dinámicas, en el arreglo de su entorno, ¿sí? De su cuarto, de sus procesos y cómo son efectivos, ¿sí? También, y cómo son eficaces con las otras personas, cómo son personas que llegan, que se comunican, son personas empáticas, etc. Es una belleza para resumirles la dinámica. Muy bien, entonces ya hablamos de los profesores, ahora sigamos con las instituciones, ¿sí? Entonces miremos la parte de las instituciones. La parte de la institución es una institución para la educación del ser. La institución entonces, ¿cómo debe prepararse para esa educación del ser? Que acuérdense que la educación del ser es el resumen que se saca de tratar de solucionar esa problemática que hay entre alumnos y profesores en el aula de clase, de esa incomprensión y el conflicto silencioso, entre comillas, que se presenta entre ellos. Entonces, miremos, las instituciones deben de crear las estructuras y los procesos para la educación del ser. Cómo educar a los niños y jóvenes desde su singularidad. Como es del ser, o sea, cada quien es diferente. Entonces, ¿cómo crear? Entonces, la primera pregunta que el sistema institucional tiene que hacerse, ¿sí? Para eso, se tiene el concepto de individualización masiva. Se crea un nuevo concepto, no creado, porque eso ya está especialmente sacado de los libros de marketing, ¿sí? Aprovechando esas herramientas de publicidad y de comunicación, y aparece el concepto de individualización masiva. ¿Ese concepto en qué consiste? Lo que lleva a preguntarnos es ¿cómo hacemos para educar cada niño desde su singularidad y lo que cada uno sueña? ¿Cómo hacemos para eso? Eso es la dinámica que se presenta. Entonces, la educación, tiene que haber una educación para la complejidad. Primer concepto, voy a repetir esta partecita. ¿Cómo educar a los niños y jóvenes desde la singularidad? Un concepto que se llama concepto de individualización masiva. Libros, ¿cómo hacemos para educar a cada niño desde su singularidad o lo que cada uno sueña? Para poder darle respuesta a esto, para la complejidad, porque esto es muy complejo. Los profesores se quejan porque ellos dicen, si no aguantamos a los estudiantes cuando le entregamos una sola información para todos, ahora usted se imagina entregarle información a cada quien, programa a cada quien y todo eso. No, ahí sí, si antes terminábamos cansados y aburridos y desconcertados, ahora sí, mejor dicho, es el acabose, ¿sí? Renuncio. Como en el caso que tuvimos el profesor de educación física, ¿sí? De la institución. Entonces, la educación para la complejidad, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que ser? Pasar de una clase para darle toda la información estándar a todos, a una clase que es trabajar la complejidad, que es la clase para cada uno de ellos, ¿sí? La misma clase, pero estar atendiéndolos a cada uno de ellos masivamente, se llama individualización masiva, particularizar la clase para todos. Entonces aquí, para darle solución a esta complejidad, en la complejidad hay una ley que se llama la ley de Ashby. Esa ley de Ashby dice lo siguiente: